Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Estamos en el capítulo 19. Vamos a leer esta noche del versículo 8 al versículo 20. Vamos a hablar, hermanos, ya comenzamos a hablar de eso, pero el capítulo 19, donde se dio este avivamiento, ¿verdad? Ahí en Éfeso, y ese es nuestro tema esta noche, el avivamiento en Éfeso. Y queremos ver aquí en estos versículos qué es lo que hizo Dios, qué es lo que ocurrió allí. Ya la semana pasada, del versículo 1 al 7, hablamos de cómo el Espíritu Santo vino sobre esos 12 primeros discípulos que Pablo encontró ahí, que ya habían sido, dijéramos, evangelizados, que habían ya sido bautizados, pero que no habían oído acerca del Espíritu Santo. Y hablamos de eso la semana pasada, de la necesidad, ¿verdad?, que tenemos de la llenura del Espíritu Santo. Y fueron los albores, fueron los inicios de el avivamiento que hubo aquí en esta ciudad. Pero vamos a ver aquí en estos versículos tres elementos, tres cosas que deben de darse cuando hay, dijéramos, un avivamiento, cuando Dios hace cosas extraordinarias, cuando Él también establece una iglesia como lo que fue la iglesia en Éfeso, como dijimos, ¿verdad? Una de las tres iglesias más grandes que vemos en el libro de los Hechos. La primera fue en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Luego vemos la iglesia en Antioquía en el capítulo 13, la iglesia que envió a Pablo a las misiones mundiales, ¿verdad?, para alcanzar lo último de la tierra. Y aquí vemos la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso vino a ser el centro de operaciones de Pablo para todo el Asia, especialmente el Asia Menor. De aquí, hermanos, salieron los discípulos que plantaron las iglesias a las que Juan les escribe después en el libro de las 7 iglesias del Asia Menor, que Juan les escribe en el libro de Apocalipsis. Salió precisamente estas iglesias y otras de este avivamiento que ocurrió aquí en Éfeso. Vamos a leer versículo 8 en adelante. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Hermanos, hablar con denuedo no es algo, dijéramos, normal, pero dice que por 3 meses Pablo habló con denuedo, dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero dice, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así dice, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, dice, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios, dice, milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, dice. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre, dice, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto, dice, fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia
trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, dice, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, o sea, un dineral, ¿verdad? Así dice, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Lo primero que vemos como un elemento, hermanos, en este avivamiento y que debe de estar presente en cualquier avivamiento que pudiéramos estudiar o investigar o saber a través de la historia de la iglesia. Este avivamiento, hermanos, se dio en medio, dijéramos, de la predicación de la palabra, del versículo 8 al 10. Dice que Pablo predicó ¿con qué, hermanos? Con denuedo. Pablo, precisamente a los de Éfeso, en la carta a Éfeso, les pide, ¿verdad? En la carta a los de Efesios, les pide que oren por él. Y él les dice que oren para que Dios le dé a él denuedo en la predicación. O sea, el denuedo, o sea, esa facilidad, esa fluidez, el poder del Espíritu Santo en la predicación es algo que Dios da de una forma, dijéramos, especial, pero no es algo que debemos de dar de hecho. Podemos predicar, pero no debemos de dar de hecho de que el predicador va a tener denuedo. Es algo que debemos de pedir. No se distraiga, mire, el enemigo quiere que nos distraigamos, pero es un animalito del Señor. Aunque es feo, ¿verdad? Pero es un animalito del Señor. Así habemos unos bien feos, pero somos del Señor, hermano. Amén, hermano. Bueno, pero dice que él predicó, dice, por 3 meses con denuedo, dice. O sea, el Señor, hermanos, estaba manifestándose como vimos en los primeros 7 versículos. Pero hermanos, cuando se predica la palabra, y aunque se predique con denuedo, con el poder del Espíritu Santo, debemos tener siempre presente, como dice aquí, que no todos van a creer. No todos van a creer, aunque sea una predicación que usted diga, wow, ¿verdad? Qué predicación. Qué extraordinaria la predicación, aunque sea una predicación correcta, ¿verdad? Y todo teológicamente, bíblicamente precisa, exacta, aunque sea una predicación como debe de ser y en el poder de Dios, pero no todos van a creer, ¿verdad? No todos van a creer a la predicación. Es más, como dice aquí, dice que algunos no solo no creían, sino que se endurecieron, dice. O sea, se pusieron en una posición contraria a la predicación que Pablo estaba trayendo. Se endurecieron sus corazones y se opusieron a la predicación. No les agradó, no fue de su agrado. Y entonces la rechazaron abiertamente. Eso se refiere a esa palabra que se endurecieron, que tuvieron una actitud desafiante ante Dios, ante la palabra de Dios. Entonces no todos van a creer. Como dijo Pablo a los Corintios, dice que este mensaje de vida, dijo, para algunos es olor de muerte, para muerte. Así es la cosa, ¿verdad? No todos van a creer. Queremos que todos crean. Es más, si usted está aquí esta noche, usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted está aquí porque pues está interesado. Y que esta noche usted no se vaya de aquí así como vino, sino que le diga al Señor, Señor, yo quiero creer. Dame la fe para creer. Quiero recibir y quiero entender tu palabra. Yo quiero creerla, Señor. No quiero rechazarla. No quiero oponerme a tu palabra. La carta a los Romanos dice más, como Pablo cita a Isaías, ¿verdad? Dice, no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no todos obedecen el evangelio, no todos van a obedecer el evangelio. Y eso es algo que vemos aquí, aunque fueron cosas extraordinarias que pasaron aquí.
Pero Pablo hace algo en el versículo 9. O sea, de seguro tal fue la oposición y la contradicción que se dio en el grupo, en la asamblea, que Pablo decidió apartar a los que creían. Apartó a los creyentes. ¿Cómo le llama Lucas a esos que él apartó? Discípulos. Acuérdese que a los discípulos se les llamó cristianos en aquellos días. Entonces dice que Pablo apartó, dice, a los discípulos, separó a los discípulos, porque estos empezaron en su endurecimiento hasta maldecir el camino del Señor, delante de la gente, delante de la multitud. Y Pablo los llevó a un lugar, a una escuela, dice, de un tal Tirano. Probablemente Tirano era un filósofo que abundaban en esos lugares. O sea, era al local donde este Tirano impartía clases de filosofía, lo más probable. Y según los historiadores, estas academias, dijéramos, de filosofía que habían en aquel entonces, normalmente funcionaban por la mañana y por tarde-noche. Normalmente, probablemente Pablo, por todos esos, ¿cuántos años estuvo, hermano? Por 2 años. Fue un local que él se le facilitó, no sabemos el tamaño exacto que tenía, probablemente era un lugar grande, ¿verdad?, donde Pablo estaba predicando, pero por 2 años estuvo predicando en este lugar, en este local, dijéramos, ¿verdad?, de este tal Tirano. Y lo más probable, hermanos, es que ellos se reunían. Pablo usaba este local entre 11 de la mañana y 4 de la tarde. Entonces la gente que llegaba ahí tenía que dejar quizás de hacer otras cosas, tenía que dejar de trabajar o cerrar sus negocios o qué sé yo, para poder asistir en esos horarios. Pero es el horario que dicen los historiadores que era el más probable que ellos utilizaban. Pero hermanos, esto nos habla del hambre, ¿verdad?, que Dios despertó en este lugar por la palabra de Dios, por la palabra de Él, por la predicación que Pablo estaba teniendo. Hubo el avivamiento, hermano, fue de hambre hacia la palabra. Es el primer elemento. Bueno, ya vimos del Espíritu Santo, pero el primero que estamos viendo esta noche, la palabra, hermano. Entonces muchas veces hablamos de avivamientos, pero no vemos hambre por la palabra. Ese no es un avivamiento de Dios. Eso es cualquier otra cosa menos un avivamiento de Dios. Pero hubo un hambre de tal por la palabra, hermanos, que dice que toda Asia, dice, judíos y griegos. Claro, esa es una expresión, ¿cómo se llama en la gramática? Es una figura literaria, ¿verdad? No es que literalmente cada persona de todo ese lugar llegó, pero se refiere a que personas de todas partes vinieron a escuchar la predicación de Pablo por esos 2 años. O sea que hubo un gran movimiento, un gran mover, un gran deseo de escuchar la palabra de Dios en esos días. Hubo un avivamiento, un hambre por la palabra de Dios. Todos, dice, los que habitaban en Asia escucharon el mensaje que Pablo tenía. Todo lo que es ahora Turquía, ¿verdad? Entonces, en este periodo de tiempo, hermanos, se incluye la fundación de iglesias como la de Colosenses, la iglesia de Colosenses, la iglesia de Hierápolis, que Pablo menciona en la carta a los Colosenses, y por lo menos las 7 iglesias de Asia que mencionaba hace un momento. Todas estas iglesias se fundaron en esos 2 años. ¿Y cómo ocurrió eso? Porque en esos 2 años Pablo estaba centrado en la predicación, y Pablo seguramente no salió de Asia esos 2 años, sino que día a día predicaba la palabra de Dios en este lugar, y la gente venía y se agolpaba seguramente para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y Dios despertó un hambre por su palabra. Y hermanos, hoy día necesitamos que Dios despierte un hambre por su palabra, ¿no creen? La gente quiere muchas cosas, pero no tienen hambre y sed de la palabra, ¿verdad? Tienen hambre de otras cosas, pero no hambre de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo se fundaron esas iglesias? Pues los discípulos
que Pablo, estos discípulos, quizás de los 12 sobre los que vino el Espíritu Santo, y otros de estos discípulos que él apartó desde el principio, de ellos salieron de ahí y fueron a todos estos lugares y se fundaron todas estas iglesias, porque la palabra se predicó y hubo este mover, esta hambre por la palabra de Dios. Y hermanos, hoy en el tiempo que estamos viviendo, yo creo que necesitamos, amados hermanos, pedirle a Dios que Él nos despierte un hambre por la palabra de Él, empezando por nosotros, hermano, por nosotros. ¿No creen? ¿Cuántos pueden decir, yo necesito que el Señor me dé un hambre por la palabra de Dios? Vamos a orar por eso un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, dígale al Señor: Señor, yo necesito que tú me despiertes, así como el recién nacido, Señor, que desea la leche de su madre. Así, Señor, despierta en mí un apetito, un deseo, un hambre, Señor, por tu palabra, por la leche espiritual no adulterada, para leerla, para meditarla, para estudiarla, Señor. Señor, despierta en mí un apetito, un hambre. Señor, quita de nosotros el pensamiento que ya conocemos mucho, Señor, que ya lo sabemos todo, Padre. Despiértanos y despierta en nuestra ciudad, Señor, un deseo por tu palabra. Te lo rogamos como lo hiciste en Éfeso, Señor. Despierta un apetito por tu palabra, Señor. Solo tú puedes hacer eso. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pero en el versículo 11 al 17, hermanos, vemos otra cosa que ocurrió en esos días. Y es que dice el versículo 11, que Dios dice hacía cosas extraordinarias, dice milagros extraordinarios por mano de Pablo. La palabra extraordinario, hermano, es la palabra dunamis, que es la misma palabra que usó Lucas en Hechos, ¿verdad? En Hechos 2, Hechos 12, ¿verdad? O Hechos 1, cuando Jesús le dijo, 1:8, cuando Jesús le dijo, recibiréis dunamis, recibiréis poder del Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces lo que Lucas está diciendo que hacía Dios dunamis, o sea, habían manifestaciones poderosas de Dios que se traducían obviamente en milagros de sanidades, milagros de liberación de endemoniados y estas cosas que dice aquí. Eran hechos singulares, únicos y extraordinarios que Dios estaba haciendo, hermano. Al punto que dice que se llevaban, dice, los paños o delantales de su cuerpo. O sea, ¿del cuerpo de quién? De Pablo. O sea, Pablo, acuérdense que Pablo hacía tiendas, ¿verdad? Y entonces, mientras él trabajaba, lo normal era que usaran delantales o paños con los que se cubrían la cabeza. Y entonces era tan el mover que dice que la gente se llevaba los delantales de Pablo y los pañuelos de Pablo y los llevaba y los ponían sobre sus enfermos, y los enfermos sanaban, como cuando Pedro iba y pasaba la sombra de Pedro sobre un enfermo, y los enfermos sanaban solo con que la sombra de Pedro se posara sobre ellos. Entonces dice que se llevaban los paños o delantales de su cuerpo, y los enfermos sanaban. Entonces, hermanos, pasaban estas cosas extraordinarias. Ahora, quiero decirle algo aquí, hermanos. Fíjese bien. Ahora, esto que estaba pasando ahí, hermano, no es un don espiritual, ni es un método de sanidad. No se vaya a querer llevar mi cincho.
Ese no, pero hay algunas personas que no entienden bien la Biblia, ¿verdad? Y como dice Pablo, en su mente hinchada, entonces creen que con el saco que le peguen se va a sanar. O con que le tire la corbata, ¿verdad? Y entonces, y hacemos de esto un modelo, un método de sanidad. Esto no es un método de sanidad. Esto es un hecho, dice, un hecho extraordinario de Dios. O sea, era algo que Dios estaba haciendo. Esto no se puede imitar. Y ya vamos a hablar, ya vamos a ver que hubieron algunos que quisieron imitar. Esto no es, tratar de imitar estas cosas es una pretensión, es traspasar la línea de lo que le corresponde a Dios. Yo sí creo, y vamos a orar, que yo sí creo necesitamos que Dios se manifieste, porque Dios se estaba manifestando de esta manera extraordinaria. Yo sí creo que Dios se manifieste y queremos que se manifieste y debemos orar que Dios se manifieste, pero no podemos hacer de estas cosas un método o como que esto fuera un don. Y hay quienes hasta se han atrevido a dar cursos, ¿verdad?, de sanidades. Como que la cuestión de sanar es de dar un curso. Imagínense qué locura. Entonces, Pablo quiso, o Pedro se programó y hizo una noche de milagros. Desde el momento en que se dice una noche de milagro, ya es una pretensión. Porque para empezar los milagros le corresponden a Dios. Desde el momento que digo un culto de milagros, una noche de milagros, una noche de gloria, cosas así, ya es una pretensión que yo estoy haciendo, que la persona está haciendo, como que es Dios acaso. Está traspasando una línea que no debemos de traspasar porque era Dios obrando aquí. Amén, hermano. Era Dios manifestándose. Dice, hacía Dios milagros. Claro, por la mano de Pablo. Dios quería usar a Pablo. Pero esto no se repitió en la vida de Pablo. Pablo no hizo ya dijo, esto está bonito, hombre, la gente se sana. ¿Y quién no quiere que los enfermos se sanen? Y la gente llegaba y era una cosa extraordinaria lo que estaba pasando en toda la ciudad, como vamos a seguir viendo. Entonces dijo, todas las noches vamos a tener aquí culto de sanidades y voy a poner un montón de delantales, ¿verdad? Y vamos a ungir los delantales. Vamos a tener una noche de delantales ungidos para que se sanen los enfermos. Pablo no hizo eso, porque Pablo entendía que eso era algo que Dios estaba haciendo y que él no podía replicar y que nosotros no deberíamos pretender replicar estas cosas de que los enfermos se sanaban y los endemoniados eran exorcizados con los delantales de Pablo. Pero esa fue lo que Pablo le llama en 1 Corintios 12 una operación de Dios, un energema. O sea, un portento de Dios, un hecho extraordinario de Dios, algo que se sale de nuestro alcance, de nuestro control, algo que nosotros no podemos programar. Pero hermanos, yo creo que vivimos tiempos tan caóticos en nuestro país, espiritualmente hablando, de tanta falsedad que vivimos en nuestros días, que necesitamos que Dios se manifieste. Pero hermanos, en medio de la predicación de la palabra, no de cuentos chinos, no de historietas bíblicas, no de hombres que usan el error para engañar, sino que en medio de la predicación de la palabra, del evangelio, que Dios haga cosas extraordinarias. Yo creo que necesitamos eso. Yo creo que quizás es tiempo, como cuando David dice en el Salmo 42, ¿verdad? Cuando dice, Señor, como que tú no estás conmigo. Toda la gente menea su cabeza y dicen, ¿dónde está tu Dios? Y así estamos el pueblo de Dios, así estamos los evangélicos hoy día.
La gente dice, ¿dónde está el Dios de estos evangélicos? Hablan, pero no se ve dónde está su Dios. Son más problemáticos que los del mundo. En los trabajos los evangélicos damos más problemas que los del mundo. Ya no quieren contratar a los evangélicos y antes los peleaban por el mal testimonio y la vida que pues sí, a veces llevan los que se dicen evangélicos, los que nos decimos evangélicos. Entonces necesitamos, hermanos, que Dios se manifieste de una forma extraordinaria. Entonces, pero cuando nosotros tratamos de replicar estas cosas, en realidad lo que estamos haciendo es limitando a Dios o pretendemos imitarlo. Lo limitamos, hermano. Ahora, como dice Jonathan Edwards en su libro Los afectos espirituales, Jonathan Edwards, que fue usado por Dios para uno de los avivamientos más grandes en la historia de la humanidad, ¿verdad? En los Estados Unidos. Jonathan Edwards escribió este libro y dice, una de las cosas que dice ahí es que cuando hay movimientos de Dios extraordinarios como este que ocurrió aquí, dice que siempre el diablo va a tratar de imitar y siempre el diablo va a aparecer de alguna manera. Y es lo que vemos aquí también. Mire, dice el versículo 13, que algunos, dice, judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Solo que la fórmula que usaban, ¿verdad? Abra, cadabra, patas de cabra. Abra, cadabra, en el nombre de Jesús, algo así querían ellos. Es Jesús que habla Pablo. Entonces, ellos estaban tratando de imitar, ellos vieron, ya lo hacían desde antes, ¿verdad? Dice, eran ambulantes, trabajaban en esto. Siempre han habido y siempre van a haber, hermano, ¿verdad? Gente que trabaja y que se lucra de estas cosas, ¿verdad? Así como hay magos, ¿verdad? Hay todas estas cosas en lo que vemos en los parques y todo eso. Así siempre han habido personas que han hecho negocios de estas cosas. Llamémosle vendedores de milagros. Son vendedores de milagros. Viven de eso y entonces usan todas estas cosas para sacar un beneficio personal, un negocio. Y son vendedores de milagros. Y claro, ¿quién no quiere un milagro, hermano? No levante su mano, pero ¿cuántos necesitan un milagro, hermano? Si yo los persuadiera y les dijera, miren, hoy les traigo, hermano, la fórmula para que usted tenga su milagro, le va a costar solo $100. Yo le aseguro que usted se rebusca y los va a conseguir, hermano. Aunque sea un usurero, él los va a prestar. Como dijo aquel, por Diosito, dijo aquel. Y no los coyotes, pues. Esos no cobran $100 por el milagro. ¿Cuánto cobran, hermano? Ustedes que saben, ayúdenme. 4,000, 3,000, 5,000. $3,000, digamos, barato, ¿verdad? ¿Por el milagro de qué? De llegar mojado allá al otro lado. La gente quiere porque vivimos en una situación, pues sí, tan tremenda, ¿verdad? Que la gente quiere milagros. Necesitamos milagros, entonces se venden, es algo que podemos vender con facilidad. Entonces, hermano, estamos llenos de este tipo de personas en nuestros tiempos, en nuestros días. Vendedores de milagros. En la televisión, encienda la televisión.
Enlace, por ejemplo. Ahí va a encontrar un montón de vendedores de milagros. Pero ¿qué le piden a cambio de que usted tenga su milagro? Dinero. Dinero. Pero Pablo no pidió ofrenda aquí para que se dieran los milagros, hermano. En la radio, en una teletón, ¿verdad? Evangélica para recaudar fondos, pero a cambio de milagros. Si hablamos de los brasileños que salen, ya le cambiaron el nombre, ¿verdad? Son vendedores de milagros. Pero mire, dice, ¿cómo se llamaba el líder, hermano? Ahí en el versículo 14. Yo espero que se le vaya el sueño, hermano. Esceva, que se le vaya el sueño esta noche. Esceva. ¿Y con quiénes tenía el negocio él, hermano? Los 7 hijos, dice. Mire, era una familia ministerial. Era una familia ministerial, hermano. Y sabe que hay una característica en todo este montón de gente que son vendedores de milagros. Vea sus familias y es casi la mayoría se parecieran familias ejemplares. Los hijos de él estaban en el mismo ministerio. Los hijos 7 hijos tenía Seba y los 7 hijos estaban con él, que hacían estas cosas. Pudiera parecer, porque acuérdense que el engaño, la mentira, siempre un matrimonio excepcional, sobrenatural el matrimonio, la familia, todos los hijos sirven. Eso no quiere decir que por eso ya la cosa está bien. Entonces, hermano, estamos llenos. Y pudiéramos mencionar un montón de nombres, ¿verdad? Aquí cerca tenemos la iglesia más grande en Guatemala. El señor Maldonado, allá de Miami. Son vendedores de milagros. Y todo el montón de profetisas y falsos apóstoles. Que hoy día, hermanos, pero mire lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Pero eso es lo que estamos viendo aquí, hermano. Pero eso es lo que vemos aquí. Claro, Dios tenía un programa para Éfeso y no le dio lugar a la falsedad aquí. Mire, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12, por lo menos leamos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, hermano, porque alguien podrá decir, pero si, mire, las cosas extraordinarias, que los eventos extraordinarios que muchas veces ocurren, realmente Dios permite estas cosas para que los que no han creído la verdad, dice, sea evidente su oposición al evangelio, su oposición a la vida de Dios, al mensaje de Dios. Y Dios lo envía, dice la segunda carta a los tesalonicenses, envía un poder engañoso. O sea, pueden haber personas como Seba o como cualquier otro nombre que le pongamos, hermanos, que pueden hacer milagros y cosas extraordinarias, pero eso no quiere decir que es de Dios. Ellos eran conocidos, pero en este caso Dios tenía un programa para Éfeso y Dios los desenmascaró, pero estos eran conocidos. Por eso Lucas los menciona con nombre, porque eran conocidos en Éfeso. Como vamos a ver más adelante, el que hacía
templecitos de Diana, ¿verdad? Que era otro negocio que había en Éfeso, un negocio religioso, y que con la llegada del evangelio ese negocio se les vino abajo y fue un tumulto, como vamos a ver más adelante. Fue un gran problema en la ciudad entera. Entonces, este Seba y sus hijos eran conocidos, eran ambulantes. La gente los conocía y hacían cosas y hacían milagros y hacían cosas, pero aquí Dios quiso desenmascarar a este. Y debemos de pedirle a Dios que Dios desenmascare a los falsos profetas y ese montón de profetisas falsas que profetizan en el nombre de Dios, pero que no es Dios hablando por ellas. Y entonces a veces dice la gente, no, pero mire, cabal me dijo. Sí, claro. ¿Y eso cuál es eso que quiere? Eso no tiene nada de extraño que le puedan adivinar. Si son espíritus de adivinación, espíritus de adivinación. Si usted va a que le lean las cartas, le pueden pegar también. ¿Cuál es la diferencia entre la profetisa y la que tira las cartas? Que una usa el nombre de Jesús y el otro no. Es más honesto el que no usa el nombre de Jesús. Pero estos no usaban el nombre de Jesús. Pero cuando vieron que el negocio estaba mejor usando el nombre de Jesús, ¿qué comenzaron a hacer? A usar el nombre de Jesús. Lo ven, hermano. No me lo estoy inventando. Eran exorcistas ambulantes, eran conocidos, eran brujos, adivinos y toda la cosa que le quiera poner. Y cuando ellos vieron lo que estaba pasando a través de Pablo, ellos quisieron imitar eso. ¿Por qué? Porque les iba a dar más rédito a sus bolsillos, a su negocio. Pero Dios los desenmascaró y eso necesitamos hoy día. Pero hermanos, se dice tantas cosas de mucha gente, pero la gente sigue creyendo y sigue yendo porque es lo que acabamos de leer, porque Dios envía, dice, este poder engañoso para que los que rechazan la verdad crean la mentira. Crean la mentira. Entonces, hermano, Dios tenía un programa aquí. Pero hermanos, como le dijo Pablo a los Corintios en la segunda carta, la iglesia, hermano, ha recibido otro Jesús, otro espíritu. Si vienen otro predicándoles a otro Jesús o trayéndoles otro espíritu, ¿qué les dijo Pablo? Bien lo recibís, les dijo. 2 Corintios 11. Bien lo recibís. Entonces, quizás les traían a Jesús con joyas y cadenas de oro, ¿verdad? A un Jesús con joyas y cadenas de oro, y ellos lo recibían. A un espíritu inmundo, y ellos lo recibían como espíritu de Dios. Entonces, hermano, antes de buscar y de pedir estas manifestaciones extraordinarias que, como ya dije, debemos pedírselas, yo creo que es un tiempo que debemos pedir a Dios y orar: Señor, manifiéstate, pero no le vamos a decir a Él cómo se va a manifestar. No debemos ser nosotros pretenciosos de decirle cómo es que Él tiene que sanar a los enfermos. Lo que la Biblia dice es que oremos por los enfermos y la oración de fe. Ahora, si Él quiere usar alguna cosa, pues que Dios la use, pero que los enfermos se sanen es lo que queremos, ¿no es cierto? Y que la gente sepa que fue el Señor. Que realmente la gente conozca a Cristo y sean salvos. Pero para que esto, hermanos, tenga el curso que debe de tener, debemos hacerlo en el contexto del mensaje de la palabra, de las escrituras, y no salirnos de las escrituras para inventar cosas. Por eso, los hechos extraordinarios, cuando van a la par de la predicación del evangelio, de la palabra de Dios, entonces ese es un avivamiento de Dios como este que vemos aquí. Pero cuando se tienen muchas cosas, pero no hay la predicación de la palabra de Dios, entonces
hermano, entonces es cualquier otra cosa menos un avivamiento de Dios. Amén, hermano. Entonces, cada cosa que hacemos, que la iglesia hace, cada cosa que nosotros hagamos, cualquier programa, cualquier evento que hagamos, la predicación de la palabra debe de ser algo central. Debe de ser algo central en el pueblo de Dios. Y necesitamos crecer, estudiar, prepararnos más, cada uno de nosotros, hermano. Porque hay demasiado error en nuestro medio. Y estamos confundidos muchas veces. Y de ahí nos trae el Señor. Yo no estoy hablando de esto por hablar de alguien. Es que nosotros venimos de muchas de estas cosas, hermano. Nosotros mismos como iglesia. De muchas de estas cosas nosotros mismos hemos hecho cosas que hace años. Entonces, pero hermano, necesitamos presentar a Jesús, como dijo Pablo, crucificado, el Evangelio, la cruz. Y que Dios se manifieste por su Espíritu. Yo también no puedo, aquellos que dicen que ya los dones del Espíritu cesaron, por lo menos en forma personal. Todo lo he leído, todas las posiciones de un montón de grandes hombres y uno tiene que respetar, pero yo no encuentro razones bíblicas para decir que el Espíritu Santo, a veces dan razones históricas, pero razones bíblicas para decir que los dones del Espíritu Santo o que Dios ya no se va a manifestar como se manifestó en la antigüedad. Yo no encuentro razones para decir que Dios no puede sanar hoy de una así, no sé, hermano, con un calcetín, ¿verdad? O con un pañuelo, qué sé yo. Si Dios quiere hacerlo así, con la sombra, más que aquí hay bastante sol, ¿verdad? Si quiere usar la sombra de alguno de nosotros pues gloria a Dios, hermano. Pero eso es cosa de nuestro Dios. Pero no voy a pretender yo hacer un curso de sombra sanadora, algo así, ¿verdad? Porque entonces ya estoy pretendiendo algo que no me corresponde. Pero lo último, hermano, mire versículo 18 al 20. Ahora, cuando el error y el engaño prevalece, hermano, esta gente tiene éxito. Pero cuando Dios las desenmascara, como en este caso, entonces las cosas se les vienen abajo. Hechos 18, 19 y 20, los últimos versículos, hermano. Hubo, hermano, este avivamiento, y este es el tercer elemento, es que hubo un gran arrepentimiento, hermano. O sea, hubieron conversiones genuinas, hubo predicación de la palabra, hubo hechos extraordinarios, pero hubieron conversiones reales. Y cuando hay un verdadero avivamiento de Dios, hermanos, van a haber conversiones. Dice que ellos venían, ¿cómo, hermanos? Dice, confesando, daban cuenta de sus hechos. O sea, habían conversiones, arrepentimiento genuino, cambio de vida, abandono del pecado y abandono de la maldad. Dice que muchos, de los que habían creído venían y confesaban y daban cuenta de sus hechos. No tenían vergüenza de confesar lo que ellos eran, de dónde venían y de sus pecados. Y hermanos, y muchos de los que habían practicado la magia, porque eran cosas comunes en esos lugares, en aquellos días. Imagínense, reunieron tal cantidad, cuando se dieron cuenta era un ídolo, era una práctica cultural común. Ahí era como comer pupusas para nosotros. Todos tenían su librito de magia. Porque para que hayan reunido esa multitud de literatura valorada en 50,000 piezas de plata, es que casi en cada casa habían libros de magia y de brujerías y todas estas cosas. Pero cuando el Señor se manifestó en medio de esta ciudad y sacó a luz el engaño de todas estas gentes como Seba y sus hijos, entonces
ellos se dieron cuenta de que todos esos libros no servían de nada. Y los trajeron y los quemaron, los incendiaron ahí. ¿Por qué? Porque se habían convertido, como le dijo Pablo a los tesalonicenses, se convirtieron de sus ídolos mudos a Dios, a Cristo. Sus vidas cambiaron realmente. Y eso es lo que necesitamos hoy día, hermano. ¿Cuánta gente dice que son cristianos, que son creyentes, pero sus vidas no cambian? Y nosotros cada uno debemos de revisarnos también. Porque hay muchos que se esconden en las iglesias. Usan la iglesia de escondite para pretender que sus vidas han cambiado, pero siguen en sus corazones iguales. Y si aquí hay alguien así, si tú estás aquí y estás usando la iglesia para esconder tu vida de pecado, arrepiéntete esta noche, vamos a orar. Dígale, Señor, perdóname, yo quiero conocerte de verdad. Pero las iglesias, usted, hermano, debe de conocer, pero yo escucho caso tras caso y cosas tras cosas de gente que obviamente han ido a una iglesia o a otra a esconderse, pero sus vidas no han cambiado, como dicen, a pasar el agua. Pero sus vidas no han cambiado, pero este no era el caso, hermano. Entonces eso es lo que pasa en todos estos movimientos falsos. Sí, pueden estar las iglesias llenas, pero de gente inconversa. Gente que no ha experimentado arrepentimiento y un cambio de vida, como vemos aquí. Hermano, la vida de esta gente cambió, ¿o no, hermano? Cambió. Lo más valioso para ellos, que eran sus libros de magia, donde ellos confiaban, era su Dios. Y era tan común, y repito esto, que imagínense toda la literatura que reunieron. ¿Por qué? Porque Dios desenmascaró a toda esta gente falsa. Y eso necesitamos nosotros hoy día. Pedirle a Dios porque hermano, debe de comenzar Dios por la misma iglesia, por nosotros, la sanidad de este país. ¿Cuánto pastor sinvergüenza hay? ¿Cuánto evangélico sinvergüenza hay? Usted conoce. Y hay gente que todavía sigue creyendo, que sigue escuchándoles y que están ahí hipnotizados, literalmente hipnotizados por promesas falsas, por engaños. Pero no se les está predicando el evangelio. Entonces, como no reciben el evangelio, como no se les predica el evangelio, sus vidas no cambian, porque para cambiar hay que arrepentirse, y el arrepentimiento es algo que Dios obra en el corazón, pero Dios lo va a obrar a través de la predicación de su palabra, no de mentiritas y de engaños, hermano. Solo cuando se predica la palabra, entonces el Señor va a comenzar a producir arrepentimiento y conversión, como Pedro les dijo allá en Hechos capítulo 3, versículo 19. Les dijo, así que arrepentíos, les dijo, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y eso es lo que necesitamos. Hermano, ellos cambiaron sus vidas a cualquier precio. Pagaron el precio, se despojaron de su vida anterior y de sus bienes preciados, de todas aquellas cosas que habían sido valiosas para ellos, se despojaron y las quemaron. Pero hermanos, cuando las personas permanecen atadas a sus creencias y a sus hábitos pecaminosos, no podemos hablar de conversiones o de verdaderas conversiones. Si una persona permanece en sus hábitos pecaminosos, en sus actitudes pecaminosas, en sus creencias pecaminosas, si no hay cambios visibles, palpables en la vida de una persona, no ha creído el evangelio. Es un simpatizante de la iglesia, algo le gusta de la iglesia, pero no se ha convertido. Porque cuando hay arrepentimiento genuino y hay, hermanos, conversión, dejamos atrás las cosas que eran más valiosas para nosotros.
al punto que las podemos quemar. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de cosas que nos deshicimos cuando nos convertimos. Algunos quizás quemamos, ¿verdad? Antes que eran los discos, ¿se recuerdan? ¿Cuántos quemamos discos, hermano? ¿Cuántos quebramos discos? ¿Cuántos vertimos todo el bar que teníamos en el tragante de la casa? ¿Cuántos, hermanos? Cuando hay un verdadero cambio en la vida de una persona, pasan estas cosas que vemos aquí. Hubo avivamiento porque se predicó la palabra con denuedo, dice. Sí, habían algunos que no creyeron, pero hubieron otros que sí creyeron. Y Dios hizo cosas extraordinarias, que eso no fue un programa evangelístico que Pablo hizo, no, eso fue la mano de Dios que estaba respaldando la predicación de la palabra. Y entonces las personas, como era la predicación del evangelio, la predicación de la palabra, las personas se arrepintieron y cambiaron sus vidas, se convirtieron a Cristo. Y la palabra corrió por toda Asia. Y se fundaron todas esas iglesias. Y Asia cambió para la gloria de Dios. Y hermanos, hoy necesitamos pedirle a Dios. Y vamos a orar, hermano. Porque, hermano, la palabra de Dios no puede ser derrotada. La palabra del Señor no puede ser derrotada. Hay mucha gente, hermanos, que no quiere salir de sus creencias. Aunque la palabra nos demuestra que estamos equivocados, pero no queremos salir de nuestras creencias. Queremos seguir creyendo como nosotros creíamos o como alguien nos enseñó. Pero por más que vemos la palabra, pero no queremos cambiar nuestra manera de pensar. Y queremos seguir en lo que necesitamos pedirle a nuestro Dios. Que Él se manifieste, hermanos, que Él nos use a cada uno de nosotros. Vamos a orar esta noche. Vamos a pedirle al Señor que Él se manifieste de manera extraordinaria. Y que ya, hermanos, nuestros corazones sean totalmente desligados de todas esas prácticas que no corresponden realmente a la verdad. Que el Señor nos dé una experiencia auténtica, genuina, y que podamos ver, hermanos, conversiones, cambios de vida. Eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita nuestro país. Cambios, que hayan cambios de verdad, que haya arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Arrepentíos y creed el evangelio. Necesitamos volver a la palabra.